Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a ver la población y sus características. Es un tema que se encuentra en la página 158 de su libro, por si quieren darle una leída al capítulo. Muy bien. Para empezar, vamos a discutir sobre la población. ¿Qué es la población? ¿Cómo se come? ¿Cómo se transforma? Etcétera, etcétera. Bueno, pues la población, como ya hemos visto, transforma el espacio que habita, es decir, explota sus recursos naturales, así como transforma el terreno físico. Pero a la vez también se transforma a sí misma con el paso del tiempo. ¿A qué nos referimos con esta transformación? Bueno, pues la población, y como todos los humanos, nacemos, crecemos, nos enfermamos, nos movemos de lugar, ya sea que nos movamos de casa a casa, de ciudad a ciudad o incluso entre países, y otras cosas que son naturales de la población. Bueno, pues todos estos cambios entre los nacimientos, el crecimiento, la enfermedad, la mortalidad y todas estas relaciones que se suscitan en la población genera la necesidad de registrar los cambios y las transformaciones que esta ocurre durante las generaciones. Entonces, la composición de la población, ¿qué son? Pues son las características de la población y los cambios de las mismas. Entonces, cuando hablamos de la población y que tiene cambios y que existe una necesidad de registrar todos estos cambios, pues entonces empezamos a preguntarnos cómo se compone la población, es decir, qué características tiene dentro de ella y estas características cómo cambian durante las épocas, y todo esto suscita la pregunta de cómo lo podemos registrar, cómo podemos llevar un registro o una información de cómo las características de la población se transforman durante el tiempo. Bueno, para hacer este registro utilizamos indicadores demográficos. ¿Qué son los indicadores demográficos? Vamos a separar la palabra demográfico. Demográficos viene de la demografía, que es una disciplina científica dedicada al estudio de la población, puesto que demo significa población en griego y gráfica significa estudio o análisis. Por lo tanto, la demografía es el análisis de la población y los indicadores demográficos son información numérica que registra características de la población. Muy bien. Estos indicadores demográficos, o también llamados datos estadísticos, son recolectados en base a los censos. Cada país tiene su propia versión de un censo, y en el caso de México tenemos el censo de población y vivienda que ocurre cada 10 años. El último censo se llevó a cabo en el 2010 y la mitad del censo del 2020 se llevó a cabo antes de que se tuvieran que cancelar los esfuerzos por la presente pandemia que enfrentamos. Entonces, el censo del 2020 es probable que se mueva hasta el 2021, si no es que al 2022, para recolectar toda esta información y todos los cambios que ha sufrido la población de México desde el 2010. Obviamente, esperar 10 años es demasiado, por lo tanto, se lleva un precenso o un censo intermedio cada 5 años. Este censo intermedio se registró en el 2015 y de ahí tenemos la información proporcionada por la INEGI más acercada a la actualidad. Obviamente, esta es información producida por el país, es decir, por el gobierno específico. El gobierno tiene la obligación de informarnos cómo se transforma nuestra población. Hay también instituciones privadas que también estudian a la población, pero estos no la estudian de la manera tan amplia como un censo, sino es decir, una institución puede tener la pregunta de cuántos nacimientos hay en una ciudad y esta institución va a realizar este análisis. Sin embargo, pues como ya les dije, esto nada más cubre los nacimientos. Por lo tanto, el lugar en el que podemos encontrar más cantidad de información es en INEGI, que es la institución que realiza los censos en México. Muy bien. Ahora, estos indicadores los indicadores demográficos que se había mencionado, tienen también algunas características, y estos son los indicadores básicos, es decir, cuáles son las características de la población que nos son más importantes. Es decir, ¿qué es lo que queremos nosotros saber sobre la población? Bueno, pues los indicadores básicos nos ayudan a resolver problemas cuantitativos y cualitativos. ¿Qué son los problemas cuantitativos? Son problemas relacionados con los números, es decir, problemas con los nacimientos, con las defunciones, con el crecimiento, etcétera, etcétera. Y los cualitativos tienen que ver más con problemas como la falta del empleo, o también cómo ayudar a combatir a una población. Es decir,
Los problemas cualitativos tienen que ver con la actitud de las personas. Entonces, como ya les había dicho también, el combatir alguna epidemia se hace a través de políticas gubernamentales cualitativas que buscan cambiar la actitud de las personas. Muy bien. Entonces, los indicadores básicos también nos permiten ver la estructura, evolución y distribución de la población, ¿ok? Entonces, las características globales, todas las características de una población se pueden dividir en estas tres principales ramas, que es la estructura, la evolución y la distribución. Pueden encontrar un diagrama en la página 158 en la parte de la derecha, donde podemos ver precisamente ilustrado estos tres grandes bases en las que se separan las características de la población. Dentro de la estructura podemos encontrar la edad y el género. Vamos ahora sí a centrar en que vamos a empezar a nombrar características, porque decirlas sin nombrarlas es un poquito difícil imaginárselas. Entonces, cuando hablamos de la estructura de población, estamos hablando sobre edad y género, exclusivamente. ¿Cuántos años tienen las personas? ¿Cuántas personas hay de entre 0 a 10 años, de 10 a 20, etcétera, etcétera? ¿Y cuántas de esas personas son hombres y cuántas son mujeres? También queremos estudiar la evolución de la población. Dentro de la evolución, metemos las características que tienen que ver con la natalidad, es decir, los números de nacimientos, la mortalidad, cuánta gente muere al año y la tasa de crecimiento. Ahora, para explicar estos tres características que acabo de mencionar, que es nacimientos, muertes y crecimiento, se miden en tasas. Obviamente tasas no estamos hablando de una taza que ustedes toman café, agua o leche en su casa, sino la tasa es un dato que expresa la relación temporal y magnitudinal de la población. ¿Qué son estas cosas? Pues magnitudinal se refiere a cantidad. Entonces, expresa la relación entre la cantidad de algo, ya sea en cantidad de nacimientos, cantidad de muertes o cantidad de crecimiento, y lo tienes que relacionar forzosamente con un tiempo. Es decir, cuando hablamos de una tasa, siempre es importante reconocer que cuando hablamos también de muchos indicadores, hablamos de la situación de esos indicadores en un periodo de tiempo. Entonces, podemos hablar de 1960 en México, como podemos hablar del 2015 o 2017, que es los datos más acercados a nuestra época. En México, siempre es importante mencionar el tiempo en el que se existe. Más adelante veremos a profundidad estas tasas, así que no se preocupen por ahorita. Tenemos también que dentro de del último englobe de varias características o dentro del último indicador básico, tenemos la distribución de la población. En la distribución encontramos valores como la densidad. Ya habíamos visto el concepto de densidad, pero lo habíamos visto como cosas físicas. Ahora vamos a llevarlo a la población. Si el concepto de densidad cuando hablamos del concepto de densidad en cosas físicas, hablábamos de cantidad de materia que existe en un espacio de volumen. Cuando hablamos de población, hablamos de cantidad de personas que existen en una región específica. ¿Okay? Entonces, esa sería como que nuestra relación volumen-masa. Ahora es población-lugar. Así también, lo que afecta a la densidad puede ser los nacimientos, la mortalidad y el crecimiento, pero también la migración. Es decir, dentro de una población hay personas que migran o emigran. Entonces, esto nos lleva a que la densidad esté cambiando gracias a este proceso de migración. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las pirámides de la población. Recordemos, cuando hablamos de la estructura de la población, nos referíamos exclusivamente a la edad y al género, ¿verdad? Bueno, pues para medir estas dos variables, pues nos sirven las pirámides de población. ¿Qué son las pirámides de población? Bueno, pues organizan información en grupos de edad y género. Es decir, se establecen como estas barras que tenemos aquí abajo. Por eso es que se le llaman pirámides. Del lado azul serían la cantidad de hombres que existen y del lado rojo sería la cantidad de mujeres que existen. Y también nos referimos a la edad. Entonces, cada escaloncito de esta pirámide sería un año específico. Es decir, esto podría ser de de edades específicas. Entonces sería de 0 a 10 años, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, etcétera, etcétera, así subiendo en periodos. Entonces,
Por eso es que así se estructuran las pirámides de población y se les llaman pirámides porque generalmente toman esta forma, formas piramidales. Esta también sería como una pirámide de población, pero no tiene una forma tan piramidal exactamente. Y la pirámide de bulbo. Esto se ocurre puesto que las pirámides de población se dividen en 3 tipos diferentes. Es la pirámide de población progresiva, la pirámide de población estacionaria y la pirámide de población regresiva. Bueno, la progresiva significa o se encuentra una pirámide progresiva cuando existe una población en crecimiento. ¿A qué se refiere con que esté creciendo la población? Bueno, pues que hay más nacimientos que muertes. Como ya les había dicho, si la primera eslabón de la pirámide poblacional son edades entre 0 a 10, 15 o 20 años, significa que aquí se registran los nacimientos, la cantidad de personas que nacen en el país o el lugar que estemos hablando. Mientras que la cima de la pirámide, que abarcaría los años de entre 75 hasta 90, indicaría la cantidad de muertes, por así decirlo. Entonces, es por eso que la población, la parte de arriba registra las personas de edad más elevada, así como y también ilustra la muerte. Entonces, las pirámides de población siempre, sin importar lo que sea, van a ser angostas en la cima, puesto que las personas no viven para siempre. Entonces, la pirámide progresiva puede tomar estas 3 formas. No es importante aprenderse los nombres de las formas, sino que vean las formas. Así, aquí tenemos más nacimientos que muertes. Aquí tenemos una cantidad moderada de nacimientos, mientras que las personas que habían nacido en otras épocas, o sea, los nacimientos antes eran un poquito más elevados y aquí ya no son tan elevados, pero sigue teniendo una forma piramidal. Igual de esta manera, los nacimientos empiezan a ser menos nacimientos en comparación a las edades de 45 años, 50 años, pero se siguen gastando en el límite de la pirámide. Muy bien, esa fue la primera pirámide. El segundo tipo de pirámide es la pirámide estacionaria. Aquí los nacimientos y las defunciones se mantienen constantes durante un largo periodo de tiempo. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, como ya les había dicho, estas pirámides evolucionan con el tiempo y es como tomar una fotografía en un año específico. Entonces aquí ya tenemos una que tiene información para que se vayan imaginando un poquito mejor. Esta pirámide es de Alemania Occidental en el año 1985. Entonces piensen, si pudieran registrar a la población y le tomaran una fotografía imaginaria en 1985, así es como era la población de Alemania. Tenemos las mujeres del lado derecho y los hombres del lado izquierdo. Las edades de 0 a 4 hasta los 80 hacia arriba. ¿Okay? Entonces, en Alemania en 1985, la población más vieja aún se mantenía con vida, puesto que Alemania logró desarrollar grandes sistemas de salud pública que evitaban que las personas se murieran de las enfermedades más comunes. Es decir, se morían ya cuando eran muy viejos, pero por causas naturales. Al mismo tiempo, la población ya no tenía tantos nacimientos. Esto quiere decir que los nacimientos y la mortalidad, o la cantidad de gente que se encontraba entre los 80 años y la cantidad de gente que se encontraba entre los 0 a 4 años, eran más o menos similares. Aquí obviamente no se puede imaginar un rectángulo perfecto, pero esa es la forma que tomaría una pirámide de población estacionaria. Es decir, sería como una especie de rectángulo. Hay casi siempre la misma cantidad de personas en cualquiera de los eslabones, obviamente con variaciones observables, pero no son tan importantes estadísticamente hablando. Bueno, después de eso tenemos la pirámide regresiva. Esta es la pirámide que es consecuencia de la pirámide progresiva. Ya vimos que en la pirámide progresiva la base es más ancha que la cima. En cambio, en la pirámide de población regresiva, la cima es más ancha que la base. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque la gente sigue muriendo poco, es decir, el sistema de salud que encontramos en la población de la que estemos hablando sigue ayudando a la población a mantenerse con vida, incluso siendo ancianos. Sin embargo, esta población ya no tiene el interés de que haya nacimientos. Esto puede ser por varios factores.
pero entre ellos también se encuentra la educación sexual, es decir, se educa a la población para que sepan cuántos hijos van a querer tener, si van a querer hijos o no, etcétera, etcétera. Muchos factores afectan en esto, pero las poblaciones de este tipo de pirámides tienen muy pocos nacimientos en comparación con la gente anciana. Entonces, esta sería como una pirámide invertida. Obviamente, como ya les había dicho, siempre la cima va a tener que ser angosta, porque la gente no vive para siempre. Entonces, pese a que la cima de esta pirámide está más ancha de lo que debería, se viene engostando eventualmente. Sin embargo, quiero que vean aquí que en esta pirámide ya consideramos los 100 años y más. Es decir, las personas de entre 90 a 99 años siguen siendo una cantidad bastante grande, casi comparable a los nacimientos. Entonces, esta es la pirámide regresiva. Es importante que anoten las 3 pirámides, por favor, y la característica de cada una. Es decir, en la pirámide progresiva encontramos más nacimientos que muertes. En la pirámide estacionaria, los nacimientos y las muertes se mantienen similares durante un largo periodo de tiempo. Y en la regresiva tenemos pocas muertes y pocos nacimientos. Muy bien, apunten esas características en su cuaderno. Ahora sí a hablar sobre la evolución de la población. Y aquí mencionábamos las tasas. Bueno, como ya les había dicho, las tasas miden la cantidad de algo en un periodo específico de tiempo. Dentro de estas tasas encontramos 3 grandes tasas. Tenemos las tasas de crecimiento, que se calcula restando el número de defunciones, es decir, muertes, al número de nacimientos en un año. Entonces, siguiendo el ejemplo, si tenemos 1.000.000 de nacimientos y 500,000 muertes, las restamos y después las dividimos entre 1,000 habitantes, perdón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, un 2.5 de crecimiento serían 25 personas nuevas entre cada 1,000 personas. O sea, si tenemos una sección de 1,000 mexicanos con una tasa de 2.5, eso significa que en esos 1,000 personas, en esos 1,000 habitantes, en ese año van a nacer 25 nuevas personas. ¿Ok? Van a existir 25 nuevas personas, es decir, va a crecer esa población. Entonces, al final del año van a ser 1,025 personas. Ahora, la tasa de natalidad, ya hablamos sobre un número de nacimientos por cada 1,000 habitantes. Aquí ya no se hace ninguna resta, simplemente tomamos los nacimientos y los dividimos entre los 1,000 habitantes. Esta tasa generalmente va acompañada de un índice que se llama el índice de fecundidad. Bueno, primeramente vamos a ver sobre la tasa de natalidad. Un 18% de natalidad serían igual a 180 nacimientos por cada 1,000 habitantes. Es decir, ahora sí, si hay 1,000 personas, en ese año van a nacer 180 bebés. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el índice de fecundidad? Bueno, tomamos el número de nacimientos y lo dividimos entre las mujeres que se encuentran entre los 14 y los 65, déjenme revisar ese dato. Es entre los 15 años y los 49 años. ¿Por qué? Bueno, porque las mujeres biológicamente solamente pueden tener bebés desde los 15 hasta los 49. Entonces, tomamos la cantidad de bebés y lo dividimos entre las mujeres que tienen esas edades y así podemos distribuir, por así decirlo, la cantidad de nacimientos por mujer. Así es como se mide el índice de fecundidad. Entonces, podemos hablar que un índice de fecundidad de México en el año 2017 fue de 2 bebés por cada mujer. Entonces, cada mujer, multiplicamos el número de mujeres en estas edades por 2 y es la cantidad de nacimientos. Sin embargo, para que se den una idea, en 1960 el índice de fecundidad era de 7 nacimientos por mujer. Aquí podemos ver la diferencia entre la población de 1960 en México y la población del 2017. Pregunten a sus abuelas, que son las personas que debieron haber estado en edad de fecundidad en 1960, y van a poder ver que muchas de las abuelas tenían los casos en los que tenían 7, 8 hijos, 4 era un número pequeño para tener hijos en esa edad. Mientras que ahora sus mamás
y las personas de la edad de fecundidad, dentro de la edad de fecundidad de esta generación, tiene entre 1 a 2 hijos solamente. Bueno, ahora vamos a pasar a la última tasa, la tasa de la mortalidad. La tasa de mortalidad es el número de muertes por cada 1000 habitantes. Al igual que en la natalidad, estas se toma la cantidad de personas que fallecen en un año y se dividen entre 1000 habitantes. Entonces, la esperanza de vida es un indicador que también acompaña a la tasa de mortalidad. Un 5% de mortalidad significaría que hay 50 muertes en una cantidad de 1000 personas. Lo mismo que le venía manejando en el ejemplo. Si tenemos a 1000 personas, al final de ese año van a morirse 50 personas. Por eso es que la resta de las muertes contra los nacimientos nos da el crecimiento total. Porque si yo les dije que en un año van a ser 180 personas, ustedes van a decir, bueno, entonces la población va a ser de 1180. Pero si yo les digo, bueno, de esos 1180 se mueren 50. Y ya, ahora sí, van a poder decir cuál fue el crecimiento real de la población o de esas 1000 personas. La esperanza de vida es la cantidad de años a los que podemos aspirar llegar, ya sea por enfermedades en la población, es como un promedio de las edades a las que las personas fallecen. En México, la tasa de mortalidad, perdón, la esperanza de vida en el 2017, perdonen, la última esperanza de vida se registró en el 2010. Y en el 2010 los mexicanos aspirábamos a vivir hasta 76 años. ¿Por qué? Pues porque existían enfermedades como problemas de corazón, diabetes o tumores malignos. Es decir, la obesidad afecta en una población a la esperanza de vida. Por eso es que yo les digo y les recalco que las pirámides de población se afectan mucho dependiendo de las políticas gubernamentales que emplee cada país. En el caso de México, se tienen que implementar políticas que promuevan la salud física de las personas para así poder aumentar la esperanza de vida y poder establecernos y poder conseguir una diferente pirámide de población. Por favor, vayan a la página 159 de su libro y ahí van a poder ver la pirámide de población de México en el 2017. Y van a poder encontrar que la pirámide que tenemos en este momento, y obviamente hasta este año, es una pirámide progresiva. Es decir, tenemos más nacimientos que defunciones. Mientras que en la página 160 van a poder encontrar la pirámide de población de Japón en el 2017. La pirámide de Japón corresponde a una pirámide regresiva, es decir, tienen menos nacimientos que personas ancianas o cerca de fallecer. Y su esperanza de vida o la población registrada supera a los 100 años. Entonces, estas son las informaciones que nos dan la población y sus características. Nos vemos el día de mañana para la siguiente clase.